Hola chicos, vamos a hacer otro video explicándoles los otros 4 ejercicios. Pues me han pedido ayuda sobre el ejercicio del perrito, del camarero, del vaso, etc. Entonces mucha atención porque van a ver que es súper fácil. Y pilas para el siguiente cuestionario, que van a ser los mismos ejercicios pero cambiados de numeritos. Y no se olviden tener el proceso para que justifiquen la respuesta. Y vean que son súper fáciles, ¿sí? Vamos a resolver todos los ejercicios que se les envió el día de ayer. Veamos, ¿ya? El primer ejercicio lo podemos ver aquí. Dice, sobre un plano inclinado se empuja una caja con una fuerza paralela. Vamos a dibujar ese plano. Ese plano sería algo así. Algo así, ¿no? Y la cajita va a estar por acá. Que me dice la caja sobre un plano con una inclinación de 30 grados. Aquí va a estar los 30 grados, ¿ya? Y se mueve con un coeficiente de fricción de 0,2. Saquemos los datos. Un coeficiente de fricción de 0,2. Y dice que la caja pesa 20 kilogramos. Le ponemos aquí los 20 kilogramos. Sería la masa, ¿verdad? Masa 20 kilogramos. ¿Qué más? Dibuja las fuerzas que actúan sobre la caja, ubica adecuadamente en el sistema de referencias, que viene a ser el diagrama de fuerzas, y determina que, literal A, la fuerza de rozamiento, y literal B, la aceleración si es que se aplica una fuerza de 150 newtons, ¿ya? Empecemos con el literal A, sacando la fuerza de rozamiento. Recuerden que el plano cartesiano le dibujamos un poquito inclinado, y acá hagamos nuestro dibujo más comprendible, que se le conoce como diagrama de fuerzas. Si aquí está la cajita de 20, me está diciendo que le empujemos la caja. Imagínense que aquí está una persona empujándole la caja, ¿sí? Y como dice que sube, pues obviamente se le está empujando hacia arriba, ¿verdad? Entonces da lo mismo que alguien empuje por la izquierda o que alguien le esté alando por acá. Entonces la fuerza va a estar acá. En nuestro gráfico de fuerzas o diagrama de fuerzas va a estar a la derecha. Tenemos el peso que está hacia abajo. El peso es igual a la masa por la gravedad. Multipliquemos 20 por 9,8 y me queda que el peso es igual a 196. Si dibujamos en nuestro diagrama, aquí estaría 196. Y la normal, ¿sí? Como no hay ninguna otra fuerza, también sería 196, ¿verdad? Para ahorrarnos un poquito de tiempo. Recuerden que el peso se divide en dos, un peso en X y un peso en Y. Calculemos el peso en X y calculemos el peso en Y, ¿ya? El peso en Y, como el ángulo va a estar aquí 30 grados, en peso en Y va a ser módulo por el coseno del ángulo. Multipliquen por favor. Peso en Y va a ser igual al peso, que es igual a 196 por el coseno de 30. Reemplacemos, peso en Y va a ser 196 por el coseno de 30, ¿ya? Y si eso multiplicamos, nos queda, por aquí yo le tenía 169,74. 169,64. Y el peso en X, multipliquen ustedes, el peso en X es peso por el seno de 30. Y el peso en X, verifiquen los valores, les da 98, ¿ya? Entonces hacia acá tenemos 98. Y hacia acá tenemos 169,64. ¿Listo? Borremos lo que no nos sirve. Borremos esto que no me sirve. Y con eso ya podemos tener nuestro diagrama de fuerzas y resolver los dos literales. Primer literal me dice encuentre la fuerza de rozamiento. Recordarles que la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser nu si me dan, que es 0,2. Y la normal ya tenemos que es 196. Por lo tanto la fuerza de rozamiento va a ser igual a 33,94. Verifiquen por favor, 33,94 newtons va a ser el literal A. Eso es todo. Ahora calculemos la aceleración, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en X me va a ser igual a masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque está subiendo el cuerpo, ¿sí? ¿Qué tenemos en nuestro diagrama? Tenemos me faltó dibujarle algo más, ¿verdad? Me faltó dibujarle acá la fuerza de rozamiento. Siempre la fuerza de rozamiento se opone al movimiento. Entonces tenemos 98 menos la fuerza de rozamiento más la fuerza debe ser igual a la masa por la aceleración. Reemplacemos 98, la fuerza de rozamiento ya tenemos 33,94. La fuerza
El ejercicio sí me da. Me dice que 150 newtons. Aquí está, ¿verdad? 150 newtons. Reemplazo 150. La masa también sí tengo. La masa me dice que es 20 kilogramos y por A. Y como ven, es súper fácil. Solo hay que despejar la aceleración. Y eso es todo. Si ustedes despejan la aceleración, pues este 20 pasa a dividir acá, ¿verdad? Me queda 98 menos 33,94 más 150 sobre 20. Y con eso ya tengo la aceleración. La aceleración va a ser igual a 0,9. Verifiquen por favor en su calculadora. 0,9 segundos al cuadrado. Y eso es todo. Hemos hecho el literal A y el literal B. En este caso la sumatoria de fuerzas en Y no hizo falta hacer porque es igual a 0. Y solo tenemos la normal hacia arriba y el peso en Y hacia abajo. Y con eso llegamos a la conclusión de que la normal es del peso en Y. Y la normal ya sacamos hace cuánto, ¿se acuerdan? Que era 196, ¿verdad? Como el peso en Y es 196. Entonces, si quieren, le hacen la sumatoria de fuerzas en Y. Recuerden que la clave está en este gráfico. Aquí está la clave que se llama el diagrama de fuerzas. De aquí vemos las fuerzas en X negativo, fuerzas en X positivo, lo mismo en Y. ¿Sí? Siguiente ejercicio, vamos a hacer el siguiente. Un perrito, ¿ya? Se resiste a obedecer a su dueño. Le dibujemos al perrito. Como estamos viendo con puro cajas, hagamos una cajita como que fuera el perrito. ¿Ya? Se mueve hacia atrás, mientras que su amo tira de su cuerda hacia adelante sobre un terreno llano. El perrito tira con una fuerza de 150 newtons. El perrito no quiere moverse, entonces está aplicando una fuerza hacia la izquierda de 150 newtons, ¿ya? Mientras que su amo tira de la cuerda con una fuerza de 300 newtons, con un ángulo de inclinación respecto al terreno de 60 grados. Si aquí están los 60 grados, aquí va a estar la fuerza del amo, que está aplicando, ¿cuánto dice? 300 newtons, ¿ya? Listo. Respecto al terreno de 60 grados, aquí están los 60 grados. ¿Será una fuerza suficiente para que el perro empiece a correr con su amo con una aceleración? Necesitamos una aceleración de 0, metros por segundo al cuadrado. Me está diciendo si es que en realidad se va a mover con esa aceleración. ¿Qué hacemos? Nuestro diagrama de fuerzas, recuerden. ¿Sí? Tenemos hacia abajo el peso, hacia arriba va a estar la normal. En este caso no me dan la masa del perrito. No creo que va a ser necesario. Hacia acá va a estar una fuerza en X. ¿Sí? Y hacia arriba va a estar una fuerza en Y. ¿Ya? Calculen por favor. La fuerza en X va a ser fuerza por el coseno del ángulo. Recuerden que como el ángulo está pegado a X, entonces para X va a ser por el coseno. Entonces multiplicamos 300 por el coseno de 60. Y verifiquen en su calculadora. Por aquí yo creo que tenía ese valor. Creo que les da 150. ¿Ya? Y fuerza en Y va a ser el peso. En este caso la fuerza, perdón. La fuerza por el seno de 60 y les da 259,8. Verifiquen los valores, por favor. Y hacia acá está la fuerza del perrito, que tiene 150 newtons. Solo viéndolo en el gráfico ustedes ya se dan cuenta si es que el perrito se mueve o no se mueve. Miren, la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Si es que se mueve debería ser masa por aceleración, ¿verdad? Necesitamos que se mueva con una aceleración de 0,5, pero aquí tenemos una fuerza de 150 hacia la izquierda y tenemos una fuerza de 150 hacia la derecha. Y si ustedes se dan cuenta, las dos fuerzas se están anulando, por lo tanto, nunca se va a mover el perrito, ¿sí? ¿Por qué? Están aplicando la misma fuerza a la derecha y la misma fuerza a la izquierda, por lo tanto, el perrito sigue en reposo y nunca se va a mover con esa aceleración, ¿sí? Entonces, la respuesta sería que no se mueve porque las dos fuerzas se están anulando en X, ¿ya? Como ven, es súper fácil, parecía un poquito complicado, pero en un solo paso ya se llega a la respuesta. Vamos con el 5. Una caja grande empieza a descender desde la cima de un plano, ¿sí? Aquí podemos hacer de diferentes maneras. Lo pueden dibujar el plano hacia acá o le pueden dibujar el plano hacia el otro lado, miren, ¿sí? De cualquiera de las dos formas nos va a salir el resultado, ¿ya? Dibujemos como hemos estado trabajando. Digamos que aquí está el plano. Y me dice que una caja empieza a descender desde la cima con un ángulo de 60 grados. Aquí está en un plano con un ángulo de 60 grados. Si si se la empuja la caja con una fuerza de 75 newtons, aquí va a estar la caja. Y al aplicar una fuerza hacia acá, pues da lo mismo que la fuerza estuviera acá, ¿verdad? Entonces aquí está la fuerza de 75 newtons. Y la caja dice que pesa 100 newtons, entonces ya nos dan el peso de la caja. Peso es igual a 100 newtons.
¿ya? Determina la aceleración de la caja y la velocidad que tendrá cuando llegue al final. Entonces nos pide dos cosas, la aceleración, el literal A, y también nos pide la velocidad final con la que va a llegar al suelo. Como todos los ejercicios hay que empezar haciendo el diagrama de fuerzas. Hagamos el diagrama de fuerzas, ¿sí? Nos quedaría algo así. Recuerden que aquí el plano cartesiano estaría así, por aquí, algo así, ¿ya? Pero acá le vamos a dibujar correctamente. Y tenemos una fuerza de 75 newtons. ¿Ya? Y tenemos una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Ya vamos a calcular. Tenemos el peso. Recuerden que aquí va a estar los 60 grados. El peso se va a dividir en dos. Un peso en X y un peso en Y. Este va a ser el peso en Y. Y aquí va a estar el peso en X. Por favor, calculen. Pónganle en 100 para Y. Recuerden, ahora el ángulo está con respecto a Y. Entonces para Y va a ser el coseno. 100 por el coseno de 60. Yo por aquí sí le tenía. 100 por el coseno de 60 es... 50, ¿ya? Aquí me da 50. Y 100 por el seno, recuerden, el peso por el seno del ángulo. 100 por el seno de 60 va a ser igual a 86,6. Por favor, verifiquen ustedes todos los valores que estoy poniendo. Y nada más, hacia arriba tenemos una normal. Y no tenemos nada más, ¿sí? Miren, la clave de todos los ejercicios está aquí en el diagrama de fuerzas, ¿sí? Todo está en el diagrama de fuerzas. Y todo les va a facilitar con este diagrama simple, ¿sí? Nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza solo haciendo este grafiquito, ¿sí? Y ahí está, ya casi todo resuelto el ejercicio. Solo hay que hacer sumatoria de fuerzas en X. Como se va a mover la caja, va a ser masa por aceleración. Y la sumatoria de fuerzas en Y, pues como no se mueve ni para arriba ni para abajo, va a ser 0, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo el plano cartesiano un poco inclinado. Entonces en este eje no se está moviendo ni para arriba ni para abajo. Solo está moviéndose en el eje X, ¿sí? Entonces por eso solo en eje X va a ser masa por aceleración. Empecemos con la sumatoria de fuerzas en Y, porque está muy fácil, igual que el ejercicio anterior. La normal positiva menos el peso en Y es igual a 0, donde la normal va a ser igual al peso en Y, por lo tanto la normal va a ser 50. Miren qué facilito, ¿sí? Podemos calcular también la fuerza de rozamiento con esa normal. Miren, nu por la normal es la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento sí me está dando aquí, que es 0,22 por 50, ¿ya? Entonces la fuerza de rozamiento es igual a, por aquí si le tenía ese valor, me da 11 exacto, ¿ya? Verifiquen por favor todo en su calculadora. Y con eso ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X que tenemos. Miren, tenemos una fuerza de 75, que sería menos 75 porque está a la izquierda. Tenemos una fuerza de menos 86,6 porque está a la izquierda. Y tenemos una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento está positiva, tenemos el 11. Es igual a una masa, que también tenemos la masa. ¿Cómo podemos calcular la masa? Desde el peso. ¿Sí? Recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces la masa va a ser igual al peso sobre la gravedad. Dividamos 100 para 9,8 y verifiquen, les da 10,2, ¿ya? Entonces aquí voy a poner 10,2 por la aceleración. Y qué chévere, con eso ya pueden despejar la aceleración. La aceleración va a ser igual a todo esto, menos 75 menos 86,6 más 11 dividido para 10,2. Y eso es todo. Con eso acaban el literal A, que es la aceleración igual a, aquí me va a dar negativo, menos 14,7, ¿sí? Menos 14,7. Verifiquen por favor en la calculadora. Les da muchos más decimales, pero con 14,7 creo que está súper bien. Y eso es todo, ¿sí? Si alguien le hace... Ahora la pregunta es ¿por qué me da la aceleración negativa? Pues porque le dibujé de esta manera. Y como el cuerpo se está moviendo hacia la izquierda, pues obviamente la aceleración va a ser negativa. Y si le dibujo de la otra manera... miren aquí, así. Si aquí está 60. En cambio aquí me va a dar el movimiento hacia abajo. Acá va a estar la fuerza, ¿sí? Y todos los datos van a estar acá, los positivos. Y ahí sí me va a dar la aceleración positiva, 14,7. Si quieren ustedes pueden comprobar. De la otra manera, es el mismo análisis, mismo diagrama de fuerzas, solo que van a estar cambiadas las fuerzas de la izquierda a su derecha y de la derecha a su izquierda. Literal B, dice la velocidad final, ¿ya? Este literal estaba un poquito complicado, que me pedían ayuda, por eso estoy haciendo el video. Y aquí me dice con una altura de 4 metros, ¿sí? Entonces miren que es súper fácil hacer el diagrama. Pues ya le hicimos el diagrama de esta manera, ¿verdad? Determinemos el diagrama. Aquí está a 60 grados y aquí están los 4 metros. ¿Ya? Si la cajita estaba aquí,
pues se desplazó de aquí hacia acá, ¿verdad? Entonces necesitamos calcular qué distancia se va a desplazar. Y si ustedes se dan cuenta, la distancia viene a ser la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y aplicamos las funciones trigonométricas. A ver, recordemos las funciones trigonométricas. El seno del ángulo, que era igual, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué nos conviene? Tenemos un cateto que viene a ser opuesto al ángulo. Entonces, donde veamos cateto opuesto nos sirve, nos puede servir el seno o la tangente. Y necesitamos calcular la D, que en este caso viene a ser la hipotenusa de este triángulo. Entonces, tenemos el ángulo también. Tenemos el ángulo. Y aquí podemos ver que con esta formulita podemos calcular la hipotenusa. Aquí ya no me sirve porque no hay la hipotenusa. Y acá pues no tengo el cateto adyacente, tampoco me sirve. ¿Con cuál me quedo? Con el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplacemos. ¿Cuál ángulo está aquí? 60 grados. El cateto opuesto vendría a ser 4, ¿verdad? Y la hipotenusa no sabemos. Despejemos la altura. La hipotenusa pasa a multiplicar. ¿Sí? Y el seno pasaría a dividir. Voy a hacer pasito a pasito para que no se confundan. Ya, la h pasa a multiplicar. Y por último, la h sería igual a 4 sobre el seno del ángulo. ¿Ya? Y reemplacemos los datos. Pónganle altura. No vendría a ser altura, sería hipotenusa, perdón. 4 sobre el seno de 60. Multipliquen, yo por ahí sí le tenía ese valor. Y me da 4,6. ¿Sí? Vean en su calculadora, por favor, si les da 4,6. Entonces la distancia que va a recorrer es 4,6. Miren qué chévere. Aquí se aplica bastantes conceptos de la matemática. Y con eso ya puedo hacer el ejercicio. ¿Por qué? ¿Sí? Saquemos datos del MRV. Datos del MRV. Tenemos velocidad inicial como parte de arriba del reposo sería 0. Velocidad final no tengo, me está pidiendo. La aceleración ya calculé en el ejercicio anterior, en el literal anterior me queda 14,7. La distancia que va a recorrer, estoy calculando ahorita, va a recorrer 4,6. Y el tiempo creo que no es necesario en este ejercicio, pero le pongamos como incógnita. Y con eso ya puedo calcular la distancia. ¿Cómo se calcula la distancia? A ver, teniendo estos tres datos. Velocidad inicial, velocidad final es lo que me piden. Y teniendo la aceleración y la distancia. Creo que nos conviene utilizar esta fórmula. Velocidad de final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedades por distancia, ¿verdad? No es gravedades en el movimiento RV, es 2 aceleraciones por distancia. ¿Sí? En caída libre es la gravedad, en MRV es la aceleración. Y como la velocidad inicial es 0, pues solo me queda reemplazar. 2 por la aceleración, que es 14,7, y por 4,6. Y eso es todo. Saquemos la raíz cuadrada de eso. Y wow, está resuelto el ejercicio. La velocidad final sería igual a, por aquí creo que le tenía, 11,64 metros por segundo. ¿Listo? Con eso hemos calculado la velocidad con la que cae la cajita. Así de fácil, miren, ¿sí? Sumatoria de fuerzas por un lado y MRV por el otro lado, ¿sí? Listo, si tienen alguna duda, no se olviden comentar y con gusto les estamos ayudando todo el tiempo. Vamos con el último ejercicio, el ejercicio del camarero, ¿sí? Dice: un camarero sirve un vaso de whisky y lo empuja sobre la barra, ¿sí? Digamos que aquí está la barra, ¿sí? Aquí está el vaso. Listo. A una distancia de 1 metro. Entonces todo esto va a ser 1 metro, ¿ya? Sin derramar ninguna gota. El camarero lo empuja con una velocidad inicial de 2,8 metros por segundo, ¿ya? Aquí va a estar la velocidad inicial de 2,8 metros por segundo, ¿ya? Hacia la derecha, ¿sí? Aquí estoy dibujando una flechita hacia la derecha. ¿Listo? El camarero lo empuja con una velocidad de 2,8 metros hacia la derecha. Determinar cuál fue la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción nos está pidiendo. Vamos a poner datos. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide la fuerza de rozamiento. No tenemos. ¿Qué más? ¿Cuál fue la magnitud y dirección de la fuerza de fricción que detenía el movimiento del vaso? Sabiendo que el vaso tiene un peso de 30 newtons. Entonces, el vaso tiene un peso de 30 newtons. ¿Listo?
¿Qué deberíamos hacer? Obviamente un diagrama de fuerzas, ¿sí? Para ver nuestro problemita. Pero antes de hacer nuestro diagrama de fuerzas, como ustedes ven, es parecido al ejercicio anterior, que aquí tenemos el tema de fuerzas y también tenemos el tema de MRV, porque empieza aquí y el vasito va a llegar acá, se va a detener, ¿verdad? Con una velocidad final de 0, ¿sí? Entonces creo que está más fácil hacer por MRV. Entonces sería que tenemos la velocidad inicial, si nos dan, que es 2,8 metros por segundo. Tenemos una velocidad final, que obviamente si se detiene va a ser 0. Tenemos una distancia que va a recorrer de 1 metro. Y la aceleración en este caso es lo que deberíamos encontrar para hacer nuestro diagrama de fuerzas y sacar la fuerza de rozamiento. ¿Y qué más? El tiempo en este caso creo que tampoco me sirve, pero le pongamos porque siempre hay 5 datos. Y con esto ya puedo calcular la aceleración. ¿Con qué fórmula? Con esta velocidad final. A ver, recordemos la... Sí, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despejemos. La velocidad final va a ser 0. Si nosotros despejamos, me va a quedar que menos aceleración por tiempo es igual a velocidad inicial. Pero no tengo el tiempo, ¿verdad? Creo que no me sirve esta fórmula. ¿Cuál otra fórmula podremos utilizar? No tengo el tiempo, ni tampoco la aceleración. No me sirve esta fórmula. La misma del anterior, ¿verdad? El anterior ejercicio, que era velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia, ¿sí? Esta sí creo que me sirve. La velocidad final es 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí me quedaría menos 2 aceleraciones por distancia es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Y despejemos la aceleración, me queda velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por distancia. Negativo, ¿verdad? Y la aceleración va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, que en este caso era, ¿cuánto era la velocidad inicial? Era 2,8 metros por segundo al cuadrado, dividido para menos 2 por la distancia, que es 1 metro. Y eso calculen y les va a dar una aceleración negativa de... Por aquí creo que tenía, me sale menos 3,92. ¿Sí? Verifiquen ustedes su calculadora. Ahora la pregunta, ¿por qué me da negativo, verdad? Si el movimiento está hacia la derecha, ¿por qué me da negativo? Porque recuerden que aquí la aceleración lo que está haciendo es, en realidad es una desaceleración. Lo que está es haciéndole frenar al vaso hasta que se detenga. Entonces por eso en MRV la aceleración es positiva cuando acelera y la aceleración es negativa cuando desacelera. En este caso está desacelerando y por eso se detiene. Y ya tenemos una aceleración de 3,92 metros por segundo al cuadrado. Listo, pero me está pidiendo la fuerza de rozamiento, ¿verdad? Entonces con esa aceleración ya puedo yo hacer mi diagrama de fuerzas, ¿sí? El peso tenemos hacia abajo, hacia arriba va a estar la normal, hacia acá va a estar el movimiento y la fuerza de rozamiento se opone al movimiento, ¿verdad? Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a la masa por la aceleración porque se está moviendo. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, ¿ya? ¿Qué fuerzas tengo en X? Tengo solo la fuerza de rozamiento, miren, negativa. Y aquí tengo la masa por la aceleración. Y la aceleración en este caso sí tenemos, que era menos 3,92. 3,92. Y con eso ya puedo calcular la masa también. ¿Cuánto es la masa? Recuerden que el peso es igual a 30 newtons. Como el peso es igual a la masa por la gravedad, entonces la masa va a ser igual al peso sobre la gravedad. Dividan por favor 30 para 9,8. Y nos queda una masa de, por aquí yo sí creo que tenía, nos queda una masa de 3,06. 3,06 por menos 3,92. Y qué chévere, la fuerza de rozamiento va a ser igual a menos 11,99. Y en la respuesta ustedes van a ver que es el 12, porque está aproximado, ¿ya? ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Hemos visto ya ejercicios de aplicación, del perrito, del camarero, etc. Así que no se olviden, cualquier duda, solo me la hacen saber y con gusto hago otro video. El próximo cuestionario va a ser los mismos ejercicios, solo va a estar cambiando los datos, así que vamos por esos 100 puntos. Háganlo todos, que si pueden, y no hay reintentos, así que háganlo una sola vez el siguiente cuestionario y saquen la mejor nota. Así que saludos chicos, se cuidan, que les vaya súper bien.